Buenas noches. El programa de esta semana de Sierra y Mar está dedicado a Puerto Real. Como saben, vamos dándole paso a todas y cada una de las poblaciones de la provincia de Cádiz. Ya digo, esta semana le toca a Puerto Real, y para hablarnos de Puerto Real hemos convocado a un buen amigo, un histórico concejal, ex concejal, pero que fue concejal muchos años, de Puerto Real, que es José Antonio Aldeiturriaga, que para la ocasión nos ha traído, que es una norma que vamos a poner ya de aquí en adelante, una bolsa de picos Yeye, que es la famosa marca de picos de Puerto Real. Ya luego hablaremos también de el alimento del espíritu, pero por ahora promocionamos a los picos Yeye que nos trae José Antonio Aldeiturriaga. Bueno, José Antonio. Fernando, buenas tardes. Digamos que el protagonista de estos 40 años de Puerto Real, ya sabes que el programa este trata sobre la evolución de las poblaciones de la provincia de Cádiz en los últimos 40 años. El protagonista, sin ningún género de dudas, es Barroso, ¿no? Hombre, evidentemente. Su paso por el inicio de los ayuntamientos democráticos en el año 79, evidentemente ha supuesto pues que él ha protagonizado la transformación urbanística que se ha producido en esos 4, incluso 50, y lo ha condicionado también para el futuro. Pero sin duda alguna Pepe Barroso ha sido el alcalde de Puerto Real, claro. Por el tiempo y por las condiciones, digamos, de que ha dejado pozo. Para bien y para mal. Bueno, te iba a decir, de alguna manera, las grandes transformaciones de Puerto Real llevan un poco el sello de Barroso. Digamos que quizá el nuevo puente sobre la bahía de Cádiz, que a lo mejor no se hubiera hecho con Barroso, no lo sé, porque él no siempre se mostró reticente. Bueno, él tenía una apuesta que era el paso subterráneo, el túnel, ¿no? Pero claro, cuando se plantea esto, pues me supongo que sería en los años 80, principios de los 90, yo tuve en mis manos el informe técnico, que en aquella época el túnel era prácticamente imposible por la situación, digamos, de los fondos de la bahía, que hacía muy inestable aquello. En aquella época la tecnología no estaba tan desarrollada como en el día de hoy, ¿no? Y a lo mejor en el día de hoy esa opción hubiese sido viable. Lo que pasa es que, claro, en aquella época todo el mundo pues planteaba lo que era, bueno, de hecho el proyecto original era el puente sobre, no atirantado, sino el circular este que tenía la maqueta famosa de Carlos Díaz. Y por decirte las cosas que yo veo, que además la mayoría, yo tengo la sensación de que hasta Pepe ha habido un montón de cambios. A partir de Pepe ha habido mucha inestabilidad política. Sí. Ha habido también un cambio que ya empezó con Pepe, pero que Pepe se opuso, que fue el soterramiento de la vía del tren. Correcto. Que fue también, digamos, que pudiera atribuírsele a otra gente que no a Pepe, aparte del nuevo puente, que no sé de qué manera impacta sobre Puerto Real, aparte del tramo de viaducto. Podría haber impactado mucho más, porque desgraciadamente cuando tú pasas por el puente, el nuevo puente, ves una ciudad terminada, o al menos razonablemente terminada, que es la orilla de Cádiz, pero ves la parte de Puerto Real que prácticamente no se ha visto transformada y que tendría que haber aprovechado históricamente esa inversión pública, para poder haber condicionado para que el río San Pedro se hubiese integrado mucho más y las conexiones con Puerto Real hubiesen sido mejores. Pero lo cierto es que en aquella época, pues primero, la opción de Pepe Barroso no era esa, y era todo lo contrario, era boicotear políticamente el desarrollo del puente, y cuando después llega la terminación del puente y la urbanización que tendría que haber sido, yo creo que general y global del río San Pedro, se tendría que haberlo hecho el alcalde Antonio Romero, o Rorri, que realmente fue a la inauguración con una pancarta en contra del puente, ¿no? Con lo cual pues tampoco era el interlocutor más yo creo que han sido las grandes oportunidades para que las mayores inversiones públicas que se iban a hacer en Puerto Real pues se hubiesen beneficiado mucho más de lo que se ha hecho. Y la otra gran impacto de infraestructura sobre Puerto Real, que no se le puede atribuir a Pepe, creo yo, ¿no? Tú me corriges, que es el soterramiento, claro. Que en un momento hubo una plataforma ciudadana en Puerto Real que encabezaba Bohórquez,
a quien Pepe maltrató, como era su estilo. Después hubo una época de amor y odio, ¿no?, con el campo de fútbol. Pero Pepe defendía una solución como la de Jerez. No, era razonable, era razonable. Que me parecía que se hubiera conseguido muchísimo antes, porque era mucho más barato, y que para un municipio como Puerto Real, con un término tan grande y con el núcleo urbano, o al menos el centro, no pegado a la vía, parecía que era una solución más razonable, ¿no? Es que lo que pasa es que en aquel momento hubo unas circunstancias muy, muy concretas. Primero, que se hizo el soterramiento de Cádiz. Entonces, claro, la gente pensaba y dice, bueno, pues si lo hacen en Cádiz, ¿por qué no lo hacemos en Puerto Real? Esa era una parte del argumento del ciudadano. Y segundo, que en aquel momento en el ministerio estaba Francisco Álvarez Cascos, que era el ministro de Fomento, y una persona con la que Pepe Barroso hizo muchas migas, que fue Benigno Blanco. Después fue presidente del Foro de la Familia, ¿eh? Y yo recuerdo, en aquel momento en Puerto Real teníamos una senadora, que era María Carmen González, del Partido Popular y compañera mía en el grupo municipal, que me decía cómo cuando ella iba a ver al ministro a las comparecencias en el Senado, o a Benigno Blanco, un poco se le quitaba de en medio. ¿Por qué? Porque le decía que los argumentos que debería defender el Partido Popular en Puerto Real era la del ministerio, que era la del alcalde, que era la solución que tú decías en aquel momento, que era una serie de puentes soterrados y mucho más, quizás menos aparatosos. Y también otra circunstancia fue que todavía no se había hecho el acueducto en Jerez, que evidentemente creo que es una solución que ha supuesto un gran avance para la ciudad de Jerez, porque evidentemente ha unido dos partes que estaban totalmente separadas, como pasaba en Puerto Real. Y quizás el viaducto hubiese sido también una solución mucho más económica, más rápida, e incluso una cosa más importante, que la pagaba el 100% el ministerio, que también ha sido otro problema, que parte del soterramiento, casi el 20%, yo creo que mucho más del 20% del soterramiento lo ha tenido que poner las arcas municipales, lo cual eso ni creo que en Cádiz, ni mucho menos en Jerez, lo han tenido que soportar. Ya de por sí Puerto Real en aquel momento estaba arruinado económicamente, pues ahora ya tenemos una ruina, pues para cuando llegue a la orilla, el próximo 2050, del tsunami que nos espera. Quizá era un poco desproporcionado, también me lo parece el puente, ¿eh? O sea, el nuevo puente me parece desproporcionado, pero el soterramiento de Puerto Real, teniendo en cuenta que la vía no atraviesa, o sea, digamos, dejaba aislado era una solución. un pequeño trozo del núcleo urbano, que es el que está junto a las canteras, que es esa urbanización de adosados que había, era lo único que dejaba aislado. Que eso que son 2.000 personas. No, pero 3.000. No es tantamente aislado, sino que se podrían haber puesto soluciones que no eran tan agresivas, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo, aquí todo el mundo dijo, bueno, ¿y si han soterrado en Cádiz? ¿Por qué no? Claro, pero es que la vía del tren partía Cádiz por la mitad, una población de 150.000 habitantes. Vosotros no conocéis las perspectivas urbanísticas que tenía Pepe Barroso en la época del ladrillo, que supondría que hubiese duplicado prácticamente la población de Puerto Real, la zona norte. De hecho, el plan general lo que preveía era un crecimiento exponencial urbanístico de Puerto Real de una forma brutal, porque en aquella época también estaba el famoso ladrillo que lo permitía todo, ¿no? Y sobre todo eso, el problema es que el ciudadano pues vio la posibilidad de tener una cosa que era lo mismo que tenía Cádiz, ¿no? Y evidentemente la circunstancia fue que económicamente le ha supuesto una losa muy importante a Puerto Real. Es una solución, evidentemente todo el mundo quisiera tener soterrado las líneas de tren en Puerto Real, pero evidentemente en su municipio, pero evidentemente el coste ha sido mucho. En cambio, yo encantado, porque soy usuario del tren. Hemos hablado de dos infraestructuras brutales que impactan mucho sobre Puerto Real. Vamos a hablar de otras que a lo largo de los años Barroso fue consiguiendo y fueron cambiando Puerto Real. La primera circunvalación, luego esa segunda circunvalación mucho más al norte. Los que somos muy ya mayores, pero nos acordamos con que Puerto Real, ahora que se está celebrando el 50 aniversario del puente,
para entrar hacia Cádiz por Sevilla había que pasar por Puerto Real, había la carretera nacional cuarta, la calle nacional cuarta pasaba por la calle Real. Llegó a haber un monumento al peatón, no sé si sigue existiendo. Bueno, es que lo que pasa es que allí había una figura que era muy significativa de Puerto Real, porque claro, los coches, los camiones tenían que pasar por allí y cogían velocidades importantes y había accidentes de personas, ¿no? Y había la figura de la persona que se ponía en la esquina y se ponía a organizar el tráfico, ¿no? Entonces era la persona, digamos, que había personajes singulares de estos de los pueblos, y yo recuerdo todavía en el bar Jerez, que hace esquina con la calle Sagasta, pues este personaje que salía de tomarse su cervecita y hacía no había semáforos en Puerto Real, y entonces hacía su control del tráfico, y entonces a partir de ahí se planteó... ¿Llegó a hacerse el monumento? No, se planteó, pero en la época de José María Sasián, que se fue el último alcalde franquista, por decirlo de alguna manera. Bueno, fue el último del franquismo, claro. Fue el que le dio, digamos, la entrada a Pepe Barroso. De eso que era el tráfico atravesando Puerto Real, se hizo una primera, que aquello fue también una epopeya, una lucha para la circunvalación que iba por la vía del tren. Cuando yo veía al ingeniero, me decía, esa es la carretera de Barroso, eso no es una circunvalación. ¿Por qué? Porque también hay una política muy importante, porque aquello era un terreno que me parece que correspondía a Renfe, hubo una historia. Digo porque mi padre era maestro, profesor de GB, y yo estudié en el Regio, y me acuerdo ver digamos, desde los ventanales de las clases, como aquello que era campo, un auténtico campo, aquello no había nada urbanizado, pues empezar las máquinas a construir hasta que nos encontramos con que había una carretera de un día para otro. Y eso fue también una de las aportaciones que ha hecho Pepe, claro. Y luego se hizo la otra más al norte, más grande, que desviaba todos los tráficos que venían de Jerez, el puerto de Santa María, el camino de San Fernando. Esa es más moderna porque todo el mundo que tenemos ya una cierta edad nos acordamos de los tapones que había a la salida del puerto de Santa María para llegar a Puerto Real, y que eran kilométricos, ¿no? Y entonces eso ya se diseñó, me parece, yo hablo de memoria, pero no sé si estaba ya diseñado en el plan famoso de infraestructura del año 92, ¿no? Que se iban a hacer, que era la conexión de los dos puertos, ¿no? De la travesía de los dos puertos, que eso evidentemente ya lo que conecta, y que tendría que haber terminado con el famoso y nunca empezado núcleo de Tres Caminos, ¿no? Que es el que, digamos, conectar con todo, digamos, la autovía de la costa, ¿no? Pero vamos, esas son las grandes infraestructuras, digamos, de comunicación. Y otra cosa que no sabemos, que cambió Puerto Real en su momento, no sé si atribuírselo a Pepe o no, que es el campus universitario, que Pepe defendió siempre a capa y espada. Bueno, es que tenía razón. Yo creo que precisamente en una referencia en el Diario de Cádiz hace 50 años, ¿no? Hace pocos días venía la aportación que hizo la familia Derqui, que eran los propietarios de aquellos terrenos, digamos, a la universidad, para empezar a construir lo que iba a ser la gran Universidad de Cádiz, ¿no? Y que después, por cuestiones políticas, de los dimes y diretes entre Jerez, entre Cádiz y después la de Algeciras, y las peleas que tuvo Pepe Barroso políticas, pues permitieron o no permitieron que ese proyecto terminase desarrollándose, y se fue a la política de los 4 campus, que yo creo que es una barbaridad en esta provincia, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo el coste que tiene, ¿no? Pero claro, ya hecho ese campus también, hombre, una de las cosas que uno tiene cuando está en política o cuando pasa por política es la verdad es que te queda un poquito aquellas gestiones en el que uno ha participado, ¿no? Y una de las cuestiones en las que nosotros participamos en los 4 años en que tuvimos el gobierno municipal, y yo era concejal de gobierno, pues fue la aportación definitiva que tuvo que hacer SEPES, la Sociedad Estatal de Suelos, y la EPSA, la andaluza, para aportar los suelos suficientes para la segunda fase de ampliación después de la de Ciencias del Mar, y que ha supuesto pues toda la zona deportiva, ha sido la ingeniería, la zona de ingeniería, y digamos toda la parte que corresponde a la zona que va por la carretera. Y que eso estaba paralizado precisamente porque ni el Estado ni la Junta de Andalucía aportaban los terrenos. Los originales los aportó la familia Derqui, me parece, según tengo la referencia de la prensa, de forma gratuita, pues ya te digo, hace 50 años, ¿no? Y ahora, evidentemente, el campus de Puerto Real es uno de los más importantes, no solamente de la provincia de Cádiz, sino en su especialidad, incluso hasta en temas náuticos y marinos, pues de Europa, ¿no? Con lo cual es un orgullo, ¿no? Luego hay otra historia. Pero ahora,
Pepe nunca tuvo una relación muy cariñosa con la universidad. Hubo ahí muchas dimes y diretes porque evidentemente... Bueno, el rector Romero Polanco defendía ese campus con uñas y dientes, que parecía también... Y Martínez Massanet también. Creo recordar yo que era también el punto de vista del Ayuntamiento de Puerto Real de la época. Sí. Bueno, porque evidentemente también yo creo que Polanco fue catedrático en el campus de Puerto Real, ¿no? Entonces también había una cierta vinculación. Pero es que lo que pasa es que ante la falta de suelo, yo aquí me voy a enemistar con muchos amigos míos de Cádiz, ¿no? Pero ante la falta de suelo, un campus moderno necesita una expansión muy grande para que ocupe todos los espacios de todos los servicios, ¿no? Yo creo incluso hubo una polémica bastante fuerte con Jerez antes de que se planteara el campus de la Asunción, cuando Pacheco, indignado, dijo cómo la Facultad de Enología podía estar en Puerto Real, siendo Jerez la ciudad del vino. Claro, pues evidentemente era coherente porque enología está en ciencias y en química, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de enfrentamientos políticos que ha permitido, primero, retrasar mucho el desarrollo de la infraestructura de la universidad y segundo, pues evidentemente hacer un diseño universitario que, bueno, que no lo comprende prácticamente nadie, ¿no? Luego, voy a hablar de memoria. Creo recordar que hubo una primera oposición del ayuntamiento, protagonizado por Barroso, el gran protagonista de esa época. Hay solamente 4 páginas de la historia que se le puede quitar a Barroso, el resto es todo él. Que era la ampliación de los muelles de la Cabezuela. Ah, bueno, eso tengo yo una anécdota muy buena. Que sí. Recuerdo yo una portada del Diario de Cádiz con Pepe en una barca, oponiéndose a aquello, que contaba un estudio de la casa de Velázquez del aterramiento del saco interior de la bahía, y que al final, corrígeme si me equivoco, retira la oposición porque consigue del Ministerio el actual paseo marítimo. Correcto. De Puerto Real. Fíjate, estamos en un pueblo, esto no es Manhattan. Siendo yo estudiante en el instituto, pues anuncian una charla en la biblioteca para hablar precisamente del tema de la ampliación del muelle, en el que estaba Juan Manuel García Candón, también concejal del Ayuntamiento de Puerto Real, del Partido Socialista, y diputado provincial, vicepresidente creo que llegó a la Diputación de Cádiz, y una persona muy reconocida. Yo creo que en aquel momento también tenía algún cargo relacionado con el puerto. Pepe Barroso, bueno, evidentemente Juan Manuel García Candón estaba a favor del proyecto y defendía el proyecto. Estaba Pepe Barroso, que era el alcalde y totalmente en contra de desarrollar el proyecto del puerto, y después estaba un amigo mío y ecologista defendiendo totalmente todo. Yo estaba en el público como alumno había muy poca gente, y en aquel debate yo me di la sensación de que el ayuntamiento estaba absolutamente en contra, totalmente en contra, y el único que defendía el proyecto era Juan Manuel García Candón y evidentemente el puerto. A los pocos meses veo que se anuncia que el Ayuntamiento de Puerto Real no solamente renuncia a la oposición, sino que le pone todo tipo de facilidades al muelle para desarrollar el puerto de la Cabezuela, y después, inmediatamente, consecuencia de aquello, me parece que fueron 2.000 de las antiguas pesetas, 2.000 millones de las antiguas pesetas para desarrollar todo el paseo marítimo. Evidentemente, esas eran las formas de ser de Pepe Barroso, ¿no? Que muchas veces no te sabía encontrar dónde estaba. Es como cuando defendía frente a sus compañeros de Izquierda Unida la política de los campos de golf, ¿no? Y de hecho promovió el campo de golf, la Zarza, que era el primer proyecto de campo de golf, y luego terminó en Villanueva. Bueno, aquello es que fue muy gracioso, ¿no? Porque cuando a nosotros nos decían que no se podía hacer un campo de golf tan alejado del término municipal, a él lo defendía a 14 kilómetros, porque la Zarza estaba más cerca de Jerez de la Frontera que del término municipal de Puerto Real. Pero sin embargo, y ayer precisamente, coincidiendo con una persona de Trebujena, me acordaba de cómo se tendría que sentir Pepe Barroso, como cuando a él lo echaron, porque en aquella época era parlamentario andaluz,
por promover el campo de golf, y precisamente entre Eugena están ahora sus compañeros de Izquierda Unida. Bueno, es que está claro que las cosas son... y siempre hay que darle dos vueltas a las ideas. El problema que tenemos los que somos viejos es acordarnos de las cosas. Pero lo bueno que tengo yo es que yo tengo un defecto, y es que guardo las cosas. Y guardo los recortes de prensa, y tengo ahí una biblioteca interesante, no toda la que yo quisiera. Lo de la zarza dio aquello... Hombre, es que nos cogió a nosotros, es que precisamente fue en el año 95... Yo creo que él echó del grupo municipal a Javier Fajardo. Correcto. Y a Gajete. Fueron tres, y uno de ellos fue Gajete, el pobre de Gajete, muy buen amigo mío. Y Javier Fajardo los echó del grupo, y al final no se pudo hacer la zarza. Correcto. Y se cambió por el actual... Que precisamente lo gracioso es que cuando se cambió de espacio, el que era delegado de urbanismo era un ecologista, era mi amigo y... ¿Luis Pérez? No, era Antonio Hernández Leighton. Hernández Leighton. O sea que también... Buen tipo Hernández Leighton. Una excelente persona. Extraordinario. Y muy buen amigo. Buen concejal y buena persona. Lo ratifico porque la verdad es que en aquellos 4 años de legislatura tan estresante, hicimos buena amistad de toda la corporación, y la verdad es que me llevo muy bien con todo ello. Y en cambio hay un proyecto que no se hizo y que tiene todo el aire de que, o el aroma. Es que el problema que tiene es que Puerto Real tiene tantos proyectos no hechos que habría que hacer un libro como el que hizo, no recuerdo exactamente, me parece que fue allá en el Diario de Cádiz. Hidalgo, ¿no? Hidalgo, que era la ciudad diseñada, soñada. Correcto, que la tengo. Pues habrá que presentar también los proyectos no natos en Puerto Real. Tan grande, que no se ha hecho, a pesar de que se ha anunciado 20.000 veces, y que a mí me da que no se va a hacer nunca, que es las aletas. Bueno, ahí me estás tocando un tema muy particular, porque el tema de las aletas, yo soy un defensor del proyecto, pero lo que pasa es que es un proyecto que lleva desde el año 94 diseñado, y todo ha sido por culpa de los enfrentamientos entre las dos grandes administraciones, porque ese proyecto se podía haber hecho, bueno, pues hace ya... El Supremo lo ha tumbado 2 veces. Sí, pero porque se defendió mal ante el Supremo. Es que una de las cuestiones que nosotros le alegamos a quienes en aquel momento estaban es que no fueron capaces de darle un contenido real al proyecto de las aletas. Y sin duda alguna la otra parte, que es la parte de la parte ecologista, sí fueron capaces de insistir, cosa que la Administración Central y Autonómica lo han hecho. Ahora hay otro proyecto que estamos intentando, un grupo de ciudadanos de la sociedad civil, que se llama, ¿no? Que no se pierda, básicamente por una razón fundamental, porque es el proyecto que en Puerto Real concita las mayores, digamos, apoyos, que es el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios, los sindicatos, hay dinero. Y sin embargo, el proyecto que lleva... El consorcio de las aletas tiene 100 millones de euros entre 80 y 100, y lo llevan teniendo desde hace 20 años. Y entonces me parece que había habido muy poca voluntad política. Ahora se le ha cambiado el nombre, ¿no? Sí, ahora se llama Lógica. Lo que pasa es que yo tengo el proyecto que me dieron de lo que iba a ser Lógica, y anteayer tuvimos una reunión con uno de los delegados territoriales de la Junta, y le digo, mira, no te lo enseño, porque me da vergüenza hasta ver lo que se presentó como proyecto Lógica, ¿no? Pero lo cierto es que, y aquí como tengo buena amistad con la alcaldesa, con Elena, le he dicho que debemos de defender ese proyecto por razón fundamental, porque Puerto Real no puede permitirse perder otro proyecto más, porque estamos hablando de que a Puerto Real se le ha prometido el famoso catamarán, se le ha prometido el tranvía, se le ha prometido la llegada del AVE, se le ha prometido de todo, y está todo por hacer. Y entonces Puerto Real también necesita tener el soterramiento de las líneas de alta tensión del río San Pedro, aquí se le ha prometido todo, pero no se ha hecho nunca nada. Entonces uno de los proyectos no os quejéis tanto. No, Puerto Real evidentemente ha estado muy mal. Se ha soterrado la vía del tren. Bueno, en contra de la voluntad de la administración. Piensa todo lo que hemos hablado antes, ¿eh? No, claro. Un campo universitario, un paseo marítimo. Eso para Puerto Real. Ten en cuenta que Puerto Real tiene una servidumbre que tiene sus pros y sus contras. Tiene en su término municipal las mayores instalaciones industriales y de servicios también, pues en un solo término municipal que se pueda ver, porque tenemos instalaciones industriales como astilleros, dragados, Airbus, pero también tenemos el campus universitario, que concita mucha actividad, pero es que también tenemos el hospital comarcal en el barrio Jarana. Todos los días... Bueno, eso también es reciente, de estos 40 años. Exactamente.
llegamos... Pues eso no os quejéis tanto. No, perdona, pero son servicios que no son solamente para Puerto Real, son servicios... Pero están en el término municipal de Puerto Real. Pero, precisamente... Y muchos de ellos pagan sus impuestos, su pero IBI, eso nos condiciona, ¿no? mucho el transporte, nos condiciona mucho las instalaciones que tenemos. No te digo que no sea positivo para Puerto Real, sino que tendrían que ser mucho más positivo para Puerto Real, para lo que evidentemente tenemos un ayuntamiento arruinado, en el que económicamente pues tenemos condicionados los presupuestos hasta el año, yo creo que 32, y evidentemente no debería de tener con la cantidad. Mi amigo Pepe Velá siempre me decía que si yo tuviera el término municipal de Puerto Real y si tuviera las industrias, los ingresos patrimoniales que tiene de ingresos, por ejemplo, nadie lo sabe, pero hay unas instalaciones muy importantes de Telefónica en Puerto Real que aportan una gran cantidad de IBI y de IAI al Ayuntamiento de Puerto Real. Pero claro, es que el Ayuntamiento de Puerto Real está en quiebra desde el año 91. La gente no lo sabe. El primer plan de saneamiento que se hace, que yo tenga conocimiento, lo aprueba Pepe Barroso en el año 91, cuando evidentemente ya eso no lo conocía nadie. Yo no sé si incluso Jerez podía haber tenido algún plan de saneamiento, pero el plan de saneamiento, el primero en Puerto Real desde el año 91. Y claro, como yo he pasado por la zona, digamos, de la hacienda municipal, conozco desde dónde viene esa hipoteca. Entonces, todo lo que ingresamos, al final lo estamos pagando en deuda del pasado, en hipotecas del pasado, porque claro, a mí me tocó incluso hasta poder tener que pagar hasta los carteles de los torneos de baloncesto, de los famosos Tachenko y bueno, bien. Alday, podríamos estar aquí hablando horas. Y tú me conoces a mí, yo empiezo a hablar de Puerto Real, pero ya estamos pasados de tiempo, así que... Dicho esto, Pepe Barroso fue un buen alcalde en las dos primeras, creo, legislaturas. Yo, modestamente, me parece el mejor alcalde que ha tenido Puerto Real en décadas. Yo creo que no te puedo decir que sea amigo mío. No, bueno, y tú sabes que ha sido un adversario mío acérrimo. Pero sí es cierto que Puerto Real le debe, para bien o para mal, lo que es hoy en Puerto Real y lo que va a ser en el futuro, ¿no? Pues muchas gracias. Al contrario, Fernando. Situado en la comarca de la Bahía de Cádiz, el municipio de Puerto Real agrupa un total de 41.500 habitantes en 197 kilómetros cuadrados de término municipal. Una población cuyo aumento demográfico ha sido duplicado en estos 40 años de democracia debido a su proximidad con la capital y a la cobertura de infraestructuras básicas como el hospital clínico. En las elecciones de 1979, efervescencia e ilusión son dos estados de ánimo que estuvieron muy presentes en la sociedad puertorrealeña en ese periodo de transición. Lo que sí es cierto y lo que sabemos de Puerto Real en la época de la transición es que, como sucedía en otros muchos municipios gaditanos, pero muy especialmente en Puerto Real, había una enorme sensibilidad política y una enorme inquietud política. No solamente por el futuro que se estaba construyendo en ese momento y por el porvenir que estaba al alcance de las manos del pueblo, y lo sentía el pueblo así, ¿no? que por primera vez en la historia de España en décadas, por no decir por primera vez en la historia de España en términos absolutos, podría construirse una democracia real, una democracia tal como conocemos la democracia actual, representativa, podría construirse por primera vez, y había una gran efervescencia y una gran ilusión. Cabría decir. Si yo tuviera que destacar dos estados de ánimo, dos sentimientos del Puerto Real, de la transición y de los momentos de la construcción de la democracia, yo diría eso: efervescencia y una gran ilusión. En nuestro repaso por las 4 décadas de ayuntamientos democráticos conversamos con Antonio Barroso, primer alcalde democrático de la localidad y quien estuvo ostentando el cargo un total de 28 años, bajo distintas siglas. Llegamos a los ayuntamientos democráticos en el año 1979
sin conocer más allá de 4 cuestiones generales muy ideologizadas, las posiciones como estaban, pero sin un conocimiento exhaustivo de una administración que, no nos olvidemos, seguía teniendo una concepción franquista. O sea, la democracia había llegado porque se consideraba que estábamos ya en ella por el ejercicio del voto y porque teníamos una constitución. Pero las leyes, los comportamientos de los viejos funcionarios estaban todavía trufadas de franquismo y de prácticas que seguían compadeciéndose de las prácticas de la dictadura. Llegamos, por tanto, no solamente desconociendo la habitualidad del día a día, sino también teniendo en cuenta que nos enfrentamos a poderes que se resistían a aceptar los tiempos nuevos que llegaban, que nos resultaban absolutamente desafectos. Entonces, fue un momento muy interesante. Los ciudadanos percibieron los beneficios que la democracia sin duda traía a todos a partir del trabajo, de la dedicación y del esfuerzo de los ayuntamientos, que fue el espacio además donde realmente se defendieron los derechos, importantes derechos de los ciudadanos y ciudadanas, derechos fundamentales, derechos básicos, y que fue la expresión más tangible, más perceptible de los beneficios que sin duda la democracia iba a traer a nuestro país. Según comenta Barroso, trataron de encontrar salidas y soluciones a problemas tan acuciantes que tenía Puerto Real, como la inexistencia de infraestructuras básicas que heredaron del franquismo. Bueno, hay que decir que el peor de los legados que cualquier corporación democrática municipal se ha podido encontrar, el que nos encontramos los gobiernos del 79, fue el legado del franquismo. Había que desmontar toda aquella estructura, ¿no?, de poder y de negación de las libertades y de los intereses de los ciudadanos. En el caso concreto de Puerto Real era una ciudad con los bordes totalmente rotos, sin estar la ciudad conectada de forma adecuada entre sus diferentes núcleos que componían la estructura urbana, y sin embargo empezamos a acometer aquella tarea sin encomendarnos ni a Dios ni al diablo, y lo hicimos con la conciencia plena de que estábamos en un momento histórico y por tanto lo que había que hacer era trabajar. Entonces no le dijimos, la culpa la tiene Franco. No, la culpa la tuvo Franco sin duda, pero Franco ya no es de este mundo. Por tanto, ya no es de este tiempo. Los nuevos protagonistas de los nuevos tiempos tenemos que acometer las tareas que nos obliga el voto popular. Y así lo hicimos. Y cambiamos la ciudad. Entre todos cambiamos la ciudad. En las elecciones de 1995, Barroso perdió 8 de los concejales de la legislatura anterior y se produjo un pacto entre 4 fuerzas políticas. En la primera mitad gobernaría el popular Antonio Carrión y en la segunda el socialista Antonio García. Y había con Pepe Barroso una crítica muy grande en el sentido de que las cosas de Puerto Real se han quedado estancadas y entonces hicimos un pacto a la griega. Pacto a la griega es que todos los grupos se reúnen, llegan a un acuerdo para nombrar un candidato o unos candidatos a la alcaldía. De esa manera pudimos zafarnos, digo, del pueblo, el pueblo de Pepe Barroso. Y entonces, pues, en esos 4 años, 2 y un poquito, estuvo Carrión, de alcalde, y 1 y un mucho, no llega a 2 años, sino unos 70, 700, 1,7, algo así. Y entonces, bueno, pues yo creo que en el poco tiempo que estuvimos, la verdad es que hicimos muchas cosas.
A pesar de estar tan solo 2 años como primer edil, destaca entre sus logros la construcción del centro de día y la remodelación de la calle Ancha. La calle Ancha, por ejemplo, la calle Ancha era una calle que te resinaban los dientes porque era un vacío tremendo. Cuando pusimos aquellos arbolitos, uno aquí, otro allí, la calle cambió por completo. Y hoy día se ha vuelto al tema antiguo. La calle de la Plaza es hoy día un bulevar por donde está todo el mundo, unos comprando, otros vendiendo, otros charlando, otros... Y en Puerto Real hay dos lugares donde van los ancianos. Yo soy un anciano, pero no voy. Pero fui el promotor del tema. Ahí mi partido me ayudó mucho. La primera piedra estuve yo también como invitado especial, ya yo había salido de alcalde y todo eso. Y tuvimos una colaboración estrechísima porque además ellos sabían lo que me había costado. Porque claro, aunque el PSOE de Madrid o lo otro dijeran, te apoyamos, sí, me apoyáis, ya estoy yo, venga, en un pedestal, pero yo necesito dinero. Hasta que por fin se consiguió. Eso para mí quizás fue, y hoy día está funcionando perfectamente. En 1999 esta alianza desapareció y José Antonio Barroso se alzó de nuevo 4 años después como alcalde del municipio puertorrealeño. Unos años que le permitieron afianzar el municipio, según afirma, otorgándole protagonismo industrial con el desarrollo de nuevos proyectos, como la creación del suelo urbano y la mejora de las infraestructuras. Nosotros creo que acometimos una importantísima tarea, porque la ciudad siguió desarrollándose, la ciudad consiguió alcanzar algunos objetivos que tenía aparcados, el planeamiento por un lado, la creación de suelo urbano suficiente para usos residenciales e industriales, la mejora de la infraestructura viaria, el desvío de la Nacional Cuarta, la universidad, la consolidación de la universidad, la consolidación de Puerto Real como elemento central de la estructura metropolitana, el protagonismo que sin duda adquirimos y la impronta que conseguimos casi imponer en el marco de la Bahía de Cádiz, la defensa que hicimos de nuestro protagonismo territorial, político, ideológico. Todo eso a mí me parece que creó en el puertorrealeño un sentimiento de orgullo que hoy tengo la sensación que no se percibe muy bien o no se tiene como un valor de la ciudadanía de Puerto Real, porque sencillamente la ciudad ha perdido todo protagonismo, todo brillo. Cuando hablo de brillo me refiero por la impronta del día a día, por su influencia en las decisiones. Está como cumpliendo un papel muy mortecino, muy gris, podría decir incluso que hasta triste, ¿no? En las elecciones de 2011, José Antonio Barroso, quien aún conserva el título honorario de alcalde de la democracia en la provincia de Cádiz, con más años en el cargo, es derrotado debido a la mayoría absoluta conseguida por la andalucista Maribel Peinado. En el 2011, bueno, pues llega nuestro momento y ganamos las elecciones con mayoría absoluta, sacamos 12 concejales y ahí empieza, bueno, pues ese camino de gestión en la alcaldía durante 4 años. Pues la verdad que la situación no es una situación pues nada positiva, pero precisamente por eso había que tomárselo con mucha alegría, con muchas ganas, con mucho empeño, con mucho trabajo, y eso es lo que hicimos durante esos 4 años. Trabajar una situación económica pues complicada, con una deuda muy alta y con una infraestructura que estaba parada, deteriorada y sin ninguna intención de que se pudiera seguir en marcha, como era el soterramiento de la vía del tren de Puerto Real.
una infraestructura que estaba parada desde el año 2010 y con la situación económica del ayuntamiento pues se hacía muy complicado el poder seguir hacia adelante. Ese fue nuestro objetivo número 1, solventar la situación económica y poder sacar hacia adelante esta infraestructura, y así lo hicimos. Pudimos trabajar con las distintas administraciones que estaban implicadas en este proyecto, que eran el Gobierno central, el Gobierno autonómico y nosotros como ayuntamiento, y pudimos pues pagar ese tanto por ciento que le correspondía al Ayuntamiento de Puerto Real, poder ejecutar un proyecto diferente, pero un proyecto que pudiera ser asumible económicamente. Y se siente especialmente orgullosa de la obtención de fondos para la finalización de un proyecto que unificaría Puerto Real. Del que más satisfacción tengo fue precisamente culminar la obra del soterramiento. Yo creo que no es culminarla, sino prácticamente poder obtener los fondos económicos para que pudiese seguir hacia adelante, que pudiese terminarse, de poder cambiar ese proyecto para que pudiese ser ejecutado por las 3 administraciones y inaugurarla. Para nosotros fue una satisfacción, yo creo que de las máximas que puede tener un alcalde o una alcaldesa. Nuestro pueblo estaba dividido en 2 y a día de hoy esas pasarelas que eran tan dificultosas pues ya no son utilizadas por los ciudadanos y ciudadanas, y tenemos una zona que está totalmente conectada entre el norte de Puerto Real y el sur del mismo. También satisfacciones, el poder tener ese encuentro con la ciudadanía diariamente, todas las personas que pudimos ayudar y todas las inversiones que pudimos traer a nuestro municipio, que hicieran que pudiera tener una diversificación económica que en Puerto Real no había. En el proceso electoral de 2015, Antonio Romero de Sí se puede Puerto Real fue investido como alcalde debido al apoyo de ECUO, Izquierda Unida, arrebatando así a Maribel Peinado el bastón de mando del ayuntamiento, a pesar de haber conseguido ser la lista más votada. Sin precisar de experiencia política, Romero junto a su equipo de gobierno pretendieron acercar el ayuntamiento a sus ciudadanos a través de la transparencia y de una política de servicios públicos. Nosotros desde el momento que entramos en el ayuntamiento, sabiendo que, no conociendo lo que era la gestión municipal, con lo cual sí que es cierto que ahí teníamos cierto desconocimiento, ¿no? Pero sí teníamos un conocimiento de que la situación económica del ayuntamiento ya era muy difícil y que eso iba a condicionar mucho la política. Entonces nosotros no nos planteamos tantos objetivos en función de grandes proyectos, de grandes inversiones, sino que los proyectos que nos planteamos eran, por un lado, todo lo relacionado con la participación ciudadana, con abrir las puertas al ayuntamiento y que la ciudadanía pudiese aportar y pudiese tomar decisiones sobre lo que el ayuntamiento tenía que resolver. También todo lo relacionado con la transparencia y con la claridad de la gestión municipal, es decir, que la gente tuviese acceso a la información y tuviese posibilidades de saber en qué el ayuntamiento se gastaba el dinero, cuáles eran los proyectos, tomar parte de la decisión, y luego el que no quisiese tomar parte de la decisión, al menos que tuviese el acceso a toda la información posible, ¿no? Y esas eran, entre comillas, nuestros dos grandes pilares, ¿no? en la gestión que queríamos. A partir de ese momento está claro que nuestra política va en defensa de los servicios públicos, que va en intentar favorecer a los autónomos, pequeñas y medianas empresas, colectivos sociales, y en eso es en lo que estamos trabajando. El objetivo más señalado a lo mejor de los que hemos tenido por lo que significa en el pueblo ha sido la piscina municipal, que la piscina municipal ha llevado 4 años cerrada y tenía es muy querida dentro de la ciudadanía, ¿no? Tiene mucha intención de que se abriese. Este verano logramos abrirla a través de una cooperativa formada por los propios trabajadores
que fueron despedidos de la piscina. Eso forma parte de nuestro modelo de hacer política, no que venga aquí una empresa que lo que ha hecho es cargarse lo que teníamos, una inversión pública, ¿no? Hoy en día se ha licitado ya durante 25 años y el proceso de licitación, la única empresa que se ha presentado es la propia cooperativa de los trabajadores. No sabemos si será capaz de, o sea, si al final se resolverá adjudicándoselo a ellos, porque está en vías de desarrollo, pero pues bueno, ese sí puede ser un ejemplo claro de un objetivo que nos hemos marcado y de que parece que estamos trabajando. Puerto Real debe seguir trabajando en el desarrollo de la industria naval, la industria aeronáutica y el sector turístico, así como beneficiarse de su situación geográfica. También debe de aspirar a recuperar ese papel condicionante de los papeles que juegan el resto de poblaciones que conforman el arco de la Bahía de Cádiz. Porque nosotros, con nuestra posición, con nuestro amplísimo límite municipal, podemos condicionar y convertir ese condicionamiento en beneficio y oportunidades para esta ciudad, porque prácticamente nuestro límite llega a los aledaños de los núcleos urbanos de las ciudades que están próximas a nosotros, San Fernando, Cádiz, Puerto Santa María, etc. Entonces, ese papel es el que yo creo que podría de nuevo volver a cumplir. Y sobre todo cuidar mucho nuestro medio ambiente y que el turismo, bueno, pues sea un revulsivo para nuestro municipio, que aún todavía es muy desconocido, bueno, las bellezas medioambientales que tiene Puerto Real y esa riqueza que podemos aportar en el turismo de interior. Sería necesario que tanto el tejido empresarial económico de la ciudad, no las grandes empresas que existen en Puerto Real, que están radicadas en Puerto Real, que también, sino las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, y el ayuntamiento, por su parte cada uno, pero de manera, en la medida de lo posible coordinada, llevaran a cabo análisis reales de tendencias económicas, de líneas de acción, de vías de proyección. Y Puerto Real tiene que seguir apostando, por supuesto, por la industria naval, por la industria aeronáutica, por seguir creando, bueno, pues esas pymes alrededor de la industria naval y de la industria aeronáutica y, por supuesto, por diversificar la economía, intentar, bueno, crear mentes emprendedoras en nuestros jóvenes puertorrealeños y nuestras jóvenes puertorrealeñas, y que la universidad sea una punta de lanza, ese campus universitario sea una punta de lanza para un desarrollo económico. Para mí yo lo veo. Este coche, ¿dónde lo has comprado? Un japonés, en las aletas. Compré en las aletas. Porque es un sitio que está muy bien comunicado. Hoy día hace falta comunicarse muy bien. ¿Y cómo llevamos nosotros los coches a Tokio? Pues con un barco hecho en astillero. Y tenemos trabajo para muchísima gente. Yo entiendo que lo que tenemos, Puerto Real, después de todo el boom que supuso, ¿no? Pues bueno, hace 20, 30, 40 años, ¿no? Con todo el tema astillero y con todo el tema de... Ahora se ha quedado un poco sin tener claro hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces, sí, nuestra apuesta política un poco es tener una cercanía mucho más amplia con la universidad. Entendemos que somos una ciudad universitaria, el campus tecnológico de Puerto Real está ubicado, o sea, el campus tecnológico de la Universidad de Cádiz está implantado en Puerto Real y apenas hay vida universitaria dentro del pueblo. Eso es algo que tenemos que explotar. Tenemos que explotar toda la zona medioambiental. Formamos parte, o de hecho no es que formamos parte, sino que la mayor parte del Parque Natural Valle de Cádiz está localizado en el término municipal de Puerto Real y, sin embargo, el Parque Valle de Cádiz tiene una entrada mucho más potente en el puerto de Santa María y en San Fernando, ¿no? Y nosotros, que el que más terreno tenemos, pues no tenemos tan desarrollado eso. Eso se vincula, por ejemplo, con temas de turismo, tanto de cicloturistas como de turismo ornitológico, que está muy en boga, ¿no? Hay que darle a las personas que vienen
cada una tiene unos intereses diferentes. Está el turismo de costa, está el turismo de interior, está otro turismo que viene a hacer, bueno, pues actividades distintas en el medioambiental, y creo que todavía carecemos de ese tipo de infraestructuras de hostelería y de hoteles en nuestro municipio, que hagan, bueno, pues que se diversifique un punto tan importante como es. A mí sobre todo me gustaría hablar del patrimonio medioambiental que tenemos y que a día de hoy es desconocido, y la cantidad y la diversidad de actividades que se pueden realizar. El aprovechamiento de suelo industrial y de la zona universitaria, la mejora de zonas medioambientales y la potenciación de un turismo no estacional se posicionan como piezas claves para la recuperación y el crecimiento de Puerto Real.